Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de la Cátedra Alicia Goyena en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual y que ustedes habitan desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Eh, este es lo que nos convoca hoy, es el tercer encuentro del ciclo académico en conmemoración del centenario de Bauman, ¿no? El título es Sociedad Líquida. Y este ciclo, como ustedes bien saben, ha sido organizado por la Inspección de Filosofía de Educación Secundaria y están con nosotros la inspectora profesora Adriana Muniz y el inspector profesor Alejandro Villagrán. Y también por la Inspección de Educación Social y Cívica, Sociología y Derecho de Educación Secundaria. Y contamos hoy, por ahora, ¿verdad?, con la presencia de la inspectora profesora Soledad Lombardo. A todos ellos, por supuesto, como siempre, la bienvenida y el agradecimiento por confiar en la Casa de Alicia para habilitar su agenda con esta tan interesante propuesta, que además ha sido todo un éxito. El primer encuentro fue en mayo, y los 95 cupos de cada uno de los encuentros, incluido este, se agotaron en los 2 días del lanzamiento que se hizo en mayo. Así que obviamente que cubrió esta propuesta de los compañeros de inspección con el interés de todos los colegas, ¿no? Y por supuesto con el nuestro, que además, ya que estamos, asistimos también, ¿verdad? Y somos parte de esto. Soy Bea Miranda, la directora de la cátedra. Está con nosotros mi compañera en la gestión, la profesora Marcela Turubich, encargada de comunicaciones de la cátedra, y también mi compañera, nuestra compañera, la profesora Karina Techera, que está haciendo aparición ahora. Tenemos una computadora menos, por eso, que es nuestra colega de apoyo a la realización de las actividades. Por supuesto, muy bienvenidos todos, que tengamos una excelente jornada. Antes de que los inspectores presenten este último encuentro y a los colegas responsables, eh, cederle un par de segundos, ¿no?, el micrófono a Marcela para que dé algunas indicaciones importantes para el funcionamiento, y además darles oficialmente, digamos, y en público, la bienvenida a los colegas responsables de la jornada de hoy, a Juliana y a Sergio. Muy bienvenidos a la Casa de Alicia, y tal como se los dije antes, porque siempre nos reunimos antes para hacer alguna prueba técnica, si es la primera vez que nos habitan, que no sea la última. Muchísimas gracias y excelente jornada para todos. Muy buenas tardes a todos, un gusto recibirlos nuevamente en nuestra casa virtual, por la mayoría seguramente de los participantes. Bueno, esto es un nuevo encuentro, siempre andamos por acá en cada una de estas charlas del ciclo Bauman. Bienvenidos, como decía Beatriz, a Juliana y a Sergio, y bueno, por supuesto a los inspectores también que nos están acompañando en la jornada de hoy. Simplemente un par de detalles, lo que siempre les explicamos y lo que está también ahí en el video mientras ustedes van ingresando al chat. Bueno, lo que les pedimos siempre, por favor, mantener apagados tanto la cámara como el micrófono. Los micrófonos es muy importante, siempre se dispara algún micrófono con charlas internas de la casa, con algún ladrido, ahora estuvimos apagando algunos micrófonos, hablando del estado del tiempo atmosférico y de otras cosas más. Bueno, tratemos, miremos cada 2 por 3 si tenemos el micrófono abierto o cerrado, porque eso interfiere mucho con la continuidad de la charla, ¿verdad?, que van dando nuestros expositores del día de hoy. Y además, si hay mucho tráfico de cámaras abiertas y micrófonos abiertos fuera de los ponentes, eso hace que se tranque mucho el flujo de información y bueno, al final sale todo medio entrecortado. Por esa razón, no es por antipatía, sino por un mejor funcionamiento de las ponencias y de estas charlas que realmente han sido multitudinarias. Así que en esta fría tarde por acá, creo que en todo el país, acá en Montevideo, para los que son del interior, sepan que estamos igual que todos lados, de todo un poco puesto. Miren, el inspector Alejandro, bufanda puesta y todo. No, realmente estamos pasando unos días complejos y complicados, así que a cuidarse mucho todos y muy buena jornada educativa y también esta jornada académica. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Soledad, si quieres presentar. Bárbaro, soy la inspectora de Derecho, Soledad Lombardo. En un ratito ya ingresan mis compañeras, Clara Borges y Claudia Piñeiro, y vamos a dar comienzo al ciclo. No sé, Alejandro, si querés decir algo más.
No sé si está Adriana por allí. Pero en todo caso, mi nombre es Alejandro Villagrán, inspector de filosofía. Les deseo a todos una buena jornada. Voy a presentarse entonces a una joven colega, Juliana Cerenza Moreni. Ella es profesora de filosofía, egresada de LIPA, licenciada en filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias en Educación, magíster en filosofía por la Universidad de Uppsala, Suecia, y maestranda en filosofía contemporánea en la Facultad de Humanidades y Ciencias en Educación sobre emociones políticas involucradas en la discriminación de las personas en situación de pobreza. Y de hecho, su ponencia en la tarde de hoy tratará sobre ser pobres en el siglo XXI, a la luz de Bauman, experiencia danina en la vida democrática y capitalista. Ana, Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. No puedo hablar A ver, mejor. voy a leer un breve resumen y después empiezo con la ponencia. Bueno, en realidad, capaz que voy directo a la ponencia, pero quería decir, además de gracias, quería decir que la ponencia surge en el marco de la tesis de maestría en filosofía contemporánea en la Facultad de Humanidades, como dijo Alejandro. Y bueno, allí estuve investigando y pensando un poco a partir de un libro de Bauman, ¿sí? Em, que es el libro Trabajo, Consumo y Nuevos Pobres, ¿sí? Es un libro del año 2000. Y bueno, y a partir de ese libro y de la investigación en torno a la noción de ser pobre, es que surge esta ponencia, ¿sí? Bauman establece de alguna manera que la noción de ser pobre es en sí relativa a cómo la sociedad concibe en determinado momento ese término. O sea, depende de cómo la gente común ve a la pobreza. Para el filósofo, la cuestión es cómo se hace pobre a las personas pobres, es decir, bajo qué perspectivas, ejercicios de poder, estructuras sociales, económicas, políticas, culturales también, las personas comienzan a visualizar qué es ser pobre, ¿sí? En algunas sociedades, por ejemplo la sociedad industrial, ser pobre tenía relación con ser desempleado, ¿sí? No tener acceso a el salario, al empleo que permita la subsistencia. Con el avance del capitalismo globalizado y la revolución tecnológica, el esquema de la sociedad industrial se desmorona y en la sociedad líquida todo se vuelve más precario. Entonces, en la sociedad de consumo, según Bauman, no alcanza con tener un empleo, ¿sí? Para no ser pobre, porque podemos tener un empleo, o sea, recibir ese salario y no tener capacidad de consumo. En esas sociedades, entonces, el poder consumir es central para las personas, conforma sus identidades, la pertenencia a grupos, y la pobreza no se puede medir por desempleo, sino por el ingreso a la sociedad del consumo. La categoría, entonces, de pobre varía según parámetros que son móviles, ¿sí? Dependiendo del tipo de sociedades que definen la noción en cierto momento histórico. El filósofo entonces plantea que en la sociedad actual se ha dado un pasaje desde una concepción de pobre, ¿sí? De ser pobre como no tener empleo, en el marco de esta sociedad industrial gobernada por la ética del trabajo, y se pasa a otra noción en la que ser pobre es quedar por fuera de la sociedad de consumo, en el contexto de esta sociedad que se rige por una estética del consumo. Bauman entonces detalla cierta conformación de la historia en la discriminación hacia la pobreza o hacia las personas en situación de pobreza que se acentúa en las sociedades actuales capitalistas, en estas formas actuales
de ese modo de producción de la pobreza y del ser pobre, ¿sí? Que obviamente está marcada por el neoliberalismo y con la experiencia que a veces se vive en una determinada sociedad de la conformación de al menos cierto, aunque débil, estado de bienestar, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que hay un pasaje en la concepción de pobreza como desempleado a otra concepción como el pobre como privado del consumo. Eso es importante en la medida en que la percepción social y la autopercepción personal del ser pobre depende entonces de la capacidad de consumir. Esto incluso va a suceder cuando la persona tiene empleo, tiene salario, pero hay una cierta capacidad, ¿sí? que se le priva, que se le dice, o digamos, se la puede entender como esta capacidad de consumir. Mientras que la persona pobre antes, ¿no? Era el desempleado que violaba esta ética del trabajo de la sociedad industrial, la persona ahora viola el acuerdo ético, no solo el acuerdo social de producir, pero sino también el de consumir, ¿sí? En el siglo XIX y XX, la ética del trabajo obligaba a los trabajadores en las sociedades industrializadas a buscar empleo siempre que pudieran producir. Eh, Eso requería vivir en la sociedad, ¿sí? Dar algo a cambio para la sociedad, que ese algo que se daba a la sociedad era el trabajar, ¿sí? Em, la concepción general era que nada era gratis porque nada merecemos gratuitamente, sino solo cuando se lo trabaja, ¿sí? Esa era una de las premisas que regían en la sociedad industrial bajo esta ética del trabajo, junto con la noción del trabajo como algo valioso en sí mismo, eh, con esta aspiración o esta vida aspiracional en la que nunca hay que conformarse con lo que se tiene, sino siempre seguir esforzándose. Y entonces, digamos que en esta sociedad industrial se asume también de modo implícito que todos podemos producir, es decir, que todos podemos trabajar y todo... em, lo que obtenemos es mediante el trabajo. Ese trabajo obviamente es solo el asalariado, que es el reconocido por la sociedad, legitimado por el mercado laboral en cierta época, ¿sí? El trabajo digno entonces es solo aquel por el cual se percibe un salario. De esta manera se obliga a las personas a trabajar bajo una disciplina absolutamente estricta, una obediencia sin pensar, control, subordinación, y esa coacción a trabajar casi forzadamente no solo se motiva en aras del crecimiento económico de la producción de una nación sólida, por decirlo de alguna manera, sino que también el objetivo del trabajo es moral y educativo. Trabajar es lo bueno, ¿sí? Nada más debe hacerse. Solo así sucede también el proceso civilizador de la sociedad. El problema es que esas asunciones, esos supuestos implícitos en esta ética del trabajo de la sociedad industrial no eran en efecto algo realizable, ¿sí? De hecho, muchas personas no podían trabajar y siguen sin poder trabajar. La ética del trabajo entonces entra en crisis con varias situaciones, con el avance de las tecnologías, con el desempleo estructural, con la flexibilización laboral. Ya no todos, ¿sí? Según esta nueva sociedad, ya no todos podemos acceder a un trabajo estable, ni siquiera, digamos, como profesores adentro de una sociedad. El sistema, lo que ocurre es que no nos necesita a todos. Esto lleva al reconocimiento de cierta población especial que con el paso del tiempo eh, se empieza a denominar clase marginada o podríamos decir lo que hoy consideramos pobres, ¿sí? Em, Según, digamos, ciertos acuerdos ¿no? científicos y económicos, ¿sí?
Esa persona es la que ni siquiera tiene posibilidad de ir en busca del empleo, ¿sí? Generalmente muy marginada de la sociedad. Y bueno, en este contexto, John Stuart Mill lo trae un poco Bauman a la escena y dice que la economía política no, a la economía política no le interesa cómo se sentían las personas pobres, excepto cuando estas personas, excepto cuando, digamos, estas personas se sintieran de cierta manera en la cual estuviera obstaculizando el generar riqueza en la sociedad o se estuviese generando una cierta aversión al trabajo, ¿sí? Entonces, vemos como en esta sociedad no se puede mezclar el ocio en la vida del trabajador, en tanto podría emerger allí alguna aspiración a lujos costosos, a una vida digna o derechos laborales. El trabajo definía la identidad esencial en esta ética del trabajo en la sociedad industrial, definía totalmente la identidad, ¿sí? De las personas, todas las aspiraciones vitales estaban allí y el modelo de salud de esa sociedad también se correspondía con esta situación. En el siglo XIX, por ejemplo, el esfuerzo físico en la fábrica y en el ejército eran enfatizados, ¿sí? Y con eso se construía esa matriz social, ¿sí? Pero toda esta ética del trabajo caduca, ¿sí? Con la sociedad líquida, con la sociedad de consumo, con el desarrollo productivo y tecnológico que inaugura la sociedad de los consumidores, que abandona la producción como lo central en la vida y la sustituye por el consumo, o sea, el apropiarse de cosas. El trabajo entonces no es un elemento central o tan central de la identidad de la persona cuando la economía crece, ¿sí? Em, y también crece el desempleo, ¿sí? En este contexto vamos a decir, se normaliza más el hecho de estar desempleado. Eso genera una situación de inestabilidad sin precedentes para la obtención del empleo. Con los avances tecnológicos, entonces se sabe que muchos trabajadores, aunque se capaciten, no podrán obtener trabajos y el ejército de recambio para la fábrica se convierte en un desempleo crónico o asiduo. En esta sociedad nueva, por decirlo de alguna manera, que sería la sociedad que se inaugura en los 90, en los 50, obviamente, que esta sociedad empieza formalmente en Estados Unidos, pero totalmente intensificada, ¿no? Luego de la ola neoliberal más reciente, por decirlo de alguna manera. em, ya no es tan importante qué trabajo se obtiene y cómo la persona se conforma en virtud de él, sino que lo importante es poder consumir. El trabajo solo es un medio para el fin. El nuevo lema de esta sociedad de consumidores es ser flexible porque cambiar de trabajo es conveniente siempre que incremente la capacidad de consumo. Lo que se celebra entonces es la individualización de la persona que se hace a través del consumo, la elección de qué es lo que se consume y la persona es, o sea, conforma toda su identidad y su subjetividad es en tanto consume y debido a lo que consume. Entonces, el consumo aparece como el producto de cierta elección supuestamente libre o deliberada, no obligada y hecha con el fin de disfrutar. Es un acto estético, se pasa entonces de la ética del trabajo a la estética del consumo. Se consume para sumar nuevas experiencias y adentrarse a lo desconocido. Lo nuevo, digamos, es lo que se desea hasta que se obtiene y se desecha y así sucesivamente. Entonces, Bauman dice que el mundo aparece como una matriz de posibilidades en esta nueva sociedad de consumo. La ética del trabajo igualaba las profesiones en la sociedad industrial, puesto que cualquier empleo era digno, lo digno era tener empleo, pero la estética del consumo hace hincapié en la sociedad de consumo, ¿no? En esta experiencia producida por los trabajos y por eso los distingue y enaltece trabajos donde se puede tener experiencias estéticas, artísticas, creativas, donde se viva algo fascinante y no sea monótono. Un claro ejemplo de esto se muestra en redes sociales hoy en día,
donde se institucionaliza la figura de lo estético, que se pasa en lenguaje vulgar a decir lo aesthetic, consolidado como parámetro de belleza desde el cual toda experiencia es calculada, y si algo fue realmente digno, ese algo debe poder mostrarse, debe ser bello, bajo ese parámetro de la estética dominante. No es casualidad que actualmente los colores hegemónicos sean más bien suaves, colores pasteles que no destacan, enalteciendo cierta estética que incluso al día de hoy en esta estética del consumo podríamos llamar o podríamos intentar pensarlo desde los términos actuales, de los códigos actuales, como una estética más bien conservadora, alineada a ciertos ideales fascistas y de monarquías mundiales. En la sociedad de consumo hay trabajos aburridos, menospreciados, poco estéticos, por así decirlo, y obviamente que no es casualidad quienes terminan siendo los que realizan estos trabajos. Otros trabajos, sin embargo, son interesantes, son dignos de mención pública, de alarde, y si el trabajo carece de este valor estético, tiene pocas probabilidades de ser visto como vocación en una sociedad que es de consumidores y coleccionistas de experiencias. Obviamente se prohíbe o no se le da lugar, ¿sí?, a el aburrirse porque siempre hay algo que consumir. Lo más impactante de esta transformación de la ética del trabajo a la estética del consumo es que en la última la categoría de pobre incluye a quienes trabajan, lo cual era una contradicción en la primera, ¿sí? Si alguien en la sociedad industrial tenía trabajo, entonces por definición no era pobre. Pero, digamos, en la sociedad actual o en esta sociedad de consumo, según Bauman, uno puede tener trabajo y seguir siendo pobre en tanto no tiene capacidad de consumo. Un punto crucial de este cambio es que a esta situación se le suma la creciente imposibilidad de emplear a las personas, por lo cual en los años 70 del siglo pasado surge la necesidad del estado de bienestar. En los 60, más o menos. Ya no todas las personas pueden aspirar a obtener un empleo, consumir, sobrevivir en base a su trabajo. Se tornan entonces necesarias las políticas de Estado desde una perspectiva contraria a la ética del trabajo. ¿Sí? Aparecen las famosas políticas de Estado. Desde ahí se vislumbra que hay un derecho a una vida digna que es de todas las personas y que no se necesita siempre trabajar para recibir el mínimo para sobrevivir, sustentarse, ¿sí? Y el Estado, entonces, cumple esta responsabilidad social en cierto sentido nueva o novedosa para esa época y primordial para que las personas puedan abastecer al menos sus necesidades básicas. Uno de los problemas que surgen es que ese Estado también contribuye con la supervivencia de la clase marginada, es decir, como ya sabemos, y pasa hasta hoy en día, digamos que con las políticas sociales sí hay cierta población, podríamos llamar clase marginada, sí, con la cual esas políticas sociales contribuyen para su supervivencia, ¿sí? Es una población que, como había dicho, muchas veces no tiene capacidad de trabajar o de ser empleada eventualmente, personas sin hogar, muchas veces sin familia, sin relaciones sociales estrechas, desamparados, fuera del consumo, personas que por lo general son temidas. Estas personas están excluidas tanto del consumo y de su estética, por supuesto, como de la ética del trabajo y su disciplina feroz. Se crea cierta idea de cómo estas personas a veces reciben ayudas del Estado, entonces ellas eligen estar en condición de ser marginados cuando podrían tener empleo o intentar incluirse en la sociedad de consumo. De esto nace la perspectiva de que la pobreza y la marginalidad son una opción más dentro del consumo que nos ofrece esta sociedad. Este nuevo pobre entonces es tratado por la sociedad como un residuo humano y no genera compasión, sino más bien rechazo,
todo lo que le ocurre es visto como su responsabilidad, como que eligió mal, no supo adaptarse a la sociedad eugenésica liberal. Naturalmente, el estado benefactor, el estado de bienestar, comienza a ser mal visto porque cada persona debe trabajar para poder consumir y no es bien visto que se pueda acceder a los bienes gracias al Estado. La dependencia se vuelve una mala palabra en la sociedad de consumidores y en la sociedad líquida. En este contexto emerge una discriminación potenciada hacia la pobreza que resulta despreciada por no tener capacidad adquirida de trabajar, mantener un empleo y obviamente que es su responsabilidad individual, así se supone, que se le comienza que esta responsabilidad sí se le comienza a atribuir a las personas por no acceder a la sociedad de consumo de manera satisfactoria y entonces si el pobre no trabaja y recibe ayuda del Estado para sobrevivir, es visto como un problema social a resolver o erradicar. Entonces la pobreza comienza a ser vista, por lo menos desde hace 25 años, con más intensidad en el comienzo, digamos, de esta nueva ola bueno, de extremo consumo, en esta liquidez en general, en el sentido del boom de una sociedad líquida, como un fracaso entonces individual. La pobreza digamos, no es una cuestión estructural, no se debe a causas estructurales por las condiciones de trabajo y de existencia en la sociedad actual. Lo interesante en Bauman es ver cómo la pobreza no es algo que existe de una manera fija como un objeto sólido, ¿sí? Que siempre es el mismo, sino que la pobreza resulta una producción enteramente social, algo producido por el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿sí? Y que distintas sociedades producen distintos parámetros y distintas pobrezas, ¿sí? No es algo, no se ve, por lo menos como algo estructural, ¿sí? Sino individual, ¿sí? Se individualiza y se privatiza el problema de ser pobre, cuando es cada vez en realidad más evidente su producción estructural, ¿sí? Se fragmenta entonces a las personas, responsabilizándolas de su propio destino, disipando los lazos de solidaridad de la clase trabajadora, y entonces la pobreza se interpreta como debida a esta pobreza a la historia de vida de las personas. Incluso eso se publica en la televisión hasta el día de hoy, como que la pobreza tiene distintas historias de vida según cada persona, como si eso fuera relevante en realidad, como un fracaso personal y no como injusticia estructural. Si la democracia entonces requiere de ciertos ideales para poder ser realmente una democracia, como igualdad de condiciones, cierta ciudadanía o plena ciudadanía, ¿no? Reconocimiento mutuo, entonces la sociedad líquida como sociedad de consumo agota las posibilidades de la democracia a la que pone totalmente en jaque, porque solo se puede intentar sostener una democracia dañada y herida dado que parte de su población la hemos convertido en sobrante, en objeto de nuestro miedo, de nuestro desprecio o sospecha. La producción de la pobreza, que al decir de Bauman es variable según las épocas históricas, nos hace ver que hay transformaciones ontológicas, epistemológicas y éticas al respecto de cómo percibimos a los pobres. Primero, transformaciones ontológicas en tanto los pobres aparecen como un tipo distinto de objeto en el mundo, se lo desaparece como sujeto de derechos. A veces lo ignoramos cuando normalizamos que las personas vivan y duerman en la calle, ni nos percatamos de que están allí. Segundo, sucede una transformación epistemológica en tanto nuestra percepción cambia por completo, le asignamos propiedades presuntamente asquerosas a las personas, le atribuimos toda responsabilidad de su destino, pero luego entendemos la importancia de las herencias contradictoriamente, por ejemplo, herencias de casas en familias trabajadoras, y nuestro modo de ver
les asigna a las personas en situación de pobreza una cierta clase como si fueran objetos no humanos, características paralelas a las que le atribuimos a otros sujetos, incluso a nosotros mismos. Y por último, hay una cierta transformación ética. Parece que le quitamos derechos, le quitamos entidad como sujetos de derecho que merecen igual respeto, igual trato, los medimos con principios éticos ajenos a cómo valoramos a las demás personas y en este marco se invisibiliza y deshumaniza a la persona en situación de pobreza que ya no se encuentra solamente en cierta condición material deplorable, sino en el estatuto de invisibilidad ontológica, epistemológica y ética. Este desplazamiento convierte a la pobreza en una forma de deshumanización y en una experiencia dañina en toda sociedad que inspire al ideal democrático y de justicia social. Quiero plantear por último, desde el espíritu de Bauman, que no solamente ocurren estas transformaciones, sino que las distancias entre la clase trabajadora y los más ricos del mundo se vuelven cada vez más enormes. Cualquiera es pobre al lado de los capitales acumulados por quienes rigen las normas globales. Su riqueza no es enteramente sólida. El capitalismo financiero descansa en una digitalización del capital acumulado. Y a partir de Bauman, de este libro del 2000, observamos también cómo la pobreza se produce en un sentido de que la pobreza se produce en la historia de la producción capitalista de la pobreza, ¿sí? En la medida en que este capitalismo se desarrolla. Ante un capitalismo voraz que explota a trabajadores para consumir fervientemente, aparece una nueva forma de pobreza, en cierto sentido una pobreza líquida, que es una pobreza ecológica, ambiental y global. Se van agotando bienes naturales, se contaminan aguas, comienzan a escasear minerales, se encarecen los elementos básicos para sobrevivir, como por ejemplo el cultivo de comida que no nos intoxique, agua potable, dulce, sin contaminar, aire limpio. Entonces me surge la pregunta de si somos los nuevos pobres, aquellos desposeídos de agua, de comida, de aire limpios, no solo los excluidos del consumo, sino entonces los excluidos de la vida misma. Esta nueva pobreza líquida, por decirlo de alguna manera, se derrama, se filtra por todos lados. Esta vez no zafamos ninguno, por decirlo de alguna manera. Esta vez se puede esparcir por varios territorios inundando nuestras casas con desastres naturales, provocando sequías, esparciendo escasez de agua potable en tiempo récord. Por eso nos concierne a todos y nadie, digamos, está a salvo, al menos quizás aquellos que todavía digamos, no podemos huir a Marte, ¿no? A otro planeta. Concluyendo, Bauman entonces nos invita a pensar los modos de producción que hay en nuestras sociedades de las personas pobres o en situación de pobreza, los antiguos y los nuevos modos, ¿sí? Vimos que en la sociedad de consumo se naturaliza la exclusión social y se vacían los valores igualitarios del ideal de democracia. Ser pobre hoy es ser invisible o invisibilizado y eso nos pone evidentemente en un desafío político y ético, recuperar lazos de solidaridad, reconstruir vínculos rotos de cooperación y rechazar la idea de que las personas somos objetos que se consumen y luego se descartan. Bueno, esa es la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Excelente. No sé si hay alguna pregunta entre las personas que están escuchando. Ana María Muniz dice en el chat: no leí este libro de Bauman, pero estas ideas me recuerdan al libro Consumidores y Ciudadanos de Néstor García Canclini, asociando la posibilidad de consumo por el ejercicio de la ciudadanía. En primer lugar, indicar cuál es el libro de Bauman que se está manejando, Ah, sí, del año 2000, ¿verdad? Es sí. El libro es Trabajo, Consumo y Nuevos Pobres. Y Ana María Muniz dice que le hace acordar al libro Consumidores y Ciudadanos de Néstor García Canclini, Sí, asociado a la posibilidad de consumo por el ejercicio de la ciudadanía. Es sí, como que el pobre también es un producto, también, ¿no? Es una producción de la pobreza. Este, el tema es quién consuma a estos pobres, a estos nuevos pobres, ¿para qué? ¿Cuál es el diseño? ¿Y para qué de este nuevo tipo de pobreza?
Sí. Dice excelente Vanessa Núñez. Elena Rodríguez dice somos todos, todas pobres desde esta perspectiva. No, no quiero banalizar el término, sino como que me interesaba ver cómo también digamos, no sé bien cómo decirlo, pero como las transformaciones del capital pueden producir nuevos pobres y como un poco Bauman nos trae esta idea como para que lo recordemos más patentemente que las distintas producciones y los distintos modos de producción, digamos, de la riqueza pueden eventualmente abrir, ¿no? Como otras puertas de pobreza que ni tenemos idea cuáles son hasta el punto de que podría ser eso, la falta ¿no? De ciertas cosas básicas que necesitamos los seres humanos para vivir, ¿no? Un poco el Eh, enfoque de Amartya Sen, ¿no? La pobreza no solamente se mide por lo económico, sino por otro tipo de factores. Eh, ¿Alguien más que tienes? ¿Hay que decir algo al ponente? ¿Alguna pregunta? Ahí puso Juliana Cerenza, @gmail.com. Elena dice el enfoque de ser no está contemplado. No considera las capacidades ni las condiciones de posibilidad del individuo, es responsable de su situación. Yo lo decía desde el punto de vista de que ser no solamente toma los ingresos económicos para definir la pobreza, sino todo otro conjunto de capacidades. Por ejemplo, lo que se llama Amartya Sen, el premio Nobel de Economía, es que eh, una persona que no tenga tanto ingreso en la India se considera pobre porque la pobreza es generalizada. Hay un estilo cultural asociado al modo de vida de la pobreza. En cambio, una persona que tenga este mismo ingreso en Estados Unidos es sumamente pobre, no por lo que cuestan las cosas, sino por el concepto también hasta de indignidad que provoca el no consumir, de hecho. Vanessa Núñez dice, me llama la atención, como decía, que unos adjetivos desagradables cuando se habla de un pobre y que lo ponemos como en otro estado que no es en el ser humano. Al menos eso entendí. No hay preguntas para ella, las preguntas son más bien internas. Sí, siempre se expresó el pobre, ¿no, Juliana? Lo que ha cambiado es la forma de adjetivarlo, digamos. sí, sí, en general, sí, sí. Incluso hay filósofas que plantean como un cierto rasgo hasta evolutivo en el desprecio al pobre, eh, como parte de la evolución humana, lo llegan a plantear, pero bueno, estoy todavía estudiando eso, así que sí. Elena dice al individuo se le hace responsable de su situación, le hace por compartir tu trabajo. Lorena Colazo dice muchas gracias y éxitos. Así que bueno, están agradeciendo tu colaboración. Bueno, muchas gracias, Juliana, y nos predisponemos a escuchar al siguiente ponente. Muchas gracias. Vamos a convocar entonces a Sergio Pinto. Lo presentamos. Sergio Daniel Pinto Benítez es profesor egresado y efectivo de Filosofía del Instituto Profesores Artigas, bachiller en Teología por la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mario Soler, licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, posgrado en Educación y Gestión, especialista en Educación por la UCUDAL, magíster en Educación por la Universidad Católica del Uruguay y es doctorando en Filosofía por el Universitario Tecnológico Universitam de México. Y bueno, vamos a su ponencia que se ha denominado Cultura Tecnolíquida y Vínculos Volátiles, Desafíos para el Sujeto Contemporáneo. Adelante, Sergio, muchas gracias por tu presencia. Muy buenas, bueno, un gusto de estar aquí. Participé en todos estos encuentros para no repetir y también en otros encuentros de otros años. Así que bueno, un gusto de estar aquí, compartir un poco la reflexión que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, ya desde los años 90 que comencé a trabajar sobre la posmodernidad. También fue el tema de mi tesina en Roma y profundizar con Gianni Vattimo, al que conocí personalmente en una de las ponencias, en una de sus charlas, eh, y también fue parte del marco teórico de la maestría
que realicé en educación. Entonces, bueno, compartir esta visión eh, que a mí me enriquece. Siempre me pregunté cómo entender el mundo, cómo entender la realidad. Y hace un tiempo nos preguntábamos, ¿estamos en una época de cambios o en un cambio de época? Y yo creo que lo que se ha ido dando y generando con el paso del tiempo nos habla de que realmente hay un cambio de época, ¿eh? Y que quiero describirlo desde una visión más histórica, paulatina, ¿sí? En donde Bauman es uno de los filósofos en esta cadena evolutiva de reflexión, y después con otros que vienen después también, que retoman esta inspiración de Bauman para poder presentar el mundo, la realidad, desde esta perspectiva que yo le llamo cultural, ¿eh? Pero antes de comenzar, no quiero ser aburrido, ¿eh? Y quiero inspirar como un disparador textos que no son filosóficos, pero que inspiran, y que llevan a una reflexión. Voy a comenzar con una canción que la quiero compartir con ustedes ahora. Bien, esta canción es como un facilitador para entrar en en la reflexión, en el tema Hoy a trabajar. Es interesante que este grupo Jarabe Palo tituló a esta canción, además de Depende, con este subtítulo: o lo relativas que son las verdades absolutas. Lo relativas que son las verdades absolutas. Y si uno analiza esta canción, de que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, todo depende, que exactos son los números, ¿sí? Eh, que no hay nadie que te bese como yo, que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, todo depende. ¿Y de qué? De según cómo se mire, ¿eh? Entonces, esta importancia que se le da a a la mirada y a la mirada de cada uno es parte de esta cultura actual en la que estamos, ¿sí? Lo, lo relativas que son las verdades absolutas, ¿eh? Nos quedamos con eso como para llevarlo a a la reflexión de todo lo que viene. Cultura tecnolíquida y vínculos volátiles, desafíos para el sujeto contemporáneo. Voy a hacer una especie de trabajo primero partiendo de la cultura. Yo creo que esta visión de la cultura es muy importante para entender que no es solo una corriente, una visión más, sino que hay algo más de fondo. Me gustó este autor, Clifford Geertz, no lo conocía en Uruguay, lo conocí en Italia, que tiene una visión muy interesante sobre la cultura, ¿no? Habla de el saber del antropólogo como interpretación de interpretaciones, la cultura como un sistema de signos que se construyen socialmente en el momento en que son interpretados, la importancia de la interpretación en esta hermenéutica de entender la cultura, ¿no? Y miren esta cita de Clifford Geertz: el hombre es un animal suspendido en las redes de sentido que él mismo ha tejido, redes de sentido que él mismo ha tejido. Estas redes constituyen la cultura, cuyo análisis es no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significados, ¿eh? Redes de sentido, ciencia interpretativa en busca de significados. El hombre es un animal incompleto que existe solo dentro de una cultura, ¿no? Esta visión de un hombre abstracto o la esencia del hombre, no, dentro de una cultura, ¿eh? Su pensamiento es dependiente de los símbolos que comparte con otros hombres y se identifica con ellos. La cultura como un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. Estas redes de sentido, esta ciencia interpretativa en busca de significados, la importancia de lo simbólico como parte de la interpretación de la cultura. Y quiero mencionar estos hitos históricos que todos los filósofos, al menos desde la posmodernidad hasta la actualidad, hitos históricos. En este caso, la filosofía no es una ciencia abstracta que elabora contenidos idealmente, sino que la propia historia, la propia evolución de la ciencia y la tecnología intervienen en la forma en que nosotros reflexionamos, pensamos y crecemos en el pensamiento crítico. Y todos estos filósofos han acentuado estos hitos históricos a lo largo de su reflexión.
El Mayo francés en 1969, las protestas estudiantiles, la revolución sexual, la caída del muro de Berlín en 1989, la caída del comunismo, la caída de las Torres Gemelas en 2001, el 11 de septiembre, toda la visión del terrorismo que vino después, la pandemia en el 2020, el COVID-19, del 30 de enero de 2020 al 5 de mayo de 2023, que también marcó fuertemente a toda la humanidad, y la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022. Incluso vamos a ver algunos de los filósofos que hablan que la guerra de Ucrania es un problema filosófico. Eh, pero tener en cuenta estos hitos históricos que intervienen en la interpretación que realizamos sobre la cultura y también sobre la filosofía y la filosofía actual. Hace mucho tiempo comenzábamos con este concepto de posmodernidad y decíamos, la posmodernidad, ese post, lo que viene después de la modernidad, como continuidad o como superación. La modernidad basada en lo sólido, para hablar en el lenguaje más de Bauman, como una concepción sólida, fija, fundamentada, que busca legitimar su contenido, la diosa razón, el hombre que se identificaba con esta capacidad del hombre de pensar, de hacer ciencia, de avanzar, y la posmodernidad que implica una superación, un después, que también no tiene un nombre específico. Algunos dicen está en busca del bautismo. ¿Cómo se llama esta nueva época en la que estamos? Con el paso del tiempo podemos comprender que hay modificaciones, ¿sí? Lipovetsky, veremos dentro de un momento, habla de la ultramodernidad, o de la hipermodernidad. Bien, pero comenzó, ahora vamos a ver con Lyotard, cuando llegue a él, esta visión de la posmodernidad como un fenómeno de transición, allá en los años 90, transición en formas de valores, de visiones de la vida, de instituciones, de relaciones humanas, de conocimientos. Se da al interior de una etapa comúnmente llamada de decadencia o final de la modernidad y en los inicios del surgimiento de una nueva época que comienza a iniciarse en aquella época, constituida en su primera fase por críticas, cuestionamientos, revisiones y retos a la lógica en la que los valores de la modernidad estuvieron fundamentados y operando. Posmodernidad. Algunas características que identificaban a la posmodernidad se van cambiando, se suman a otras que aparecen en el futuro. La posmodernidad realiza una crítica desencantada a la modernidad, generando un sujeto fragmentado. Crítica desencantada. En aquella reflexión primera veíamos cómo la modernidad no había alcanzado lo que había prometido, un hombre que por medio de la razón y del progreso superaba, avanzaba, hacía un hombre más feliz, más humano, más abierto, más solidario, donde las enfermedades no iban a existir más porque la ciencia se ponía al servicio de la humanidad. Bueno, todo eso no se fue dando. ¿Por qué no se fue dando? Lo veremos ahora. Y se genera un sujeto fragmentado, dividido en sí mismo, en su forma de pensar, de sentir, de actuar, como el hombre no siempre está en armonía y coordinando en un solo discurso aquello que piensa. Por eso se habla de un sujeto fragmentado, que muchas veces se adapta a la realidad, al contexto y a la persona que tiene delante. Los representantes del pensamiento débil, así lo llamará Bátimo después, Lyotard, Bátimo y Lipovetsky, que defienden un posmodernismo inscripto en la modernidad, como una última etapa de la modernidad. No tanto como una superación porque trabaja los mismos temas, pero la respuesta es distinta. Una respuesta basada en la razón fuerte y la posmodernidad en un pensamiento débil, pero siempre buscando entender desde la filosofía y desde la visión racional el mundo que a uno lo rodea. Es decir, que son los autores que en su crítica a la modernidad proponen una desesperanzada resignación, cómo el ser humano se va parando desde esta desesperanza de aquello que no se logró. La filosofía posmoderna tiene algunas características propias, de esto habría mucho para hablar. El fin de la idea de progreso, el hombre no continúa progresando. Aquello que pasó en un determinado momento, el hombre por medio de la razón quería conquistar todo,
quería hacer una humanidad mejor. Bueno, las guerras mundiales llevaron a que, o a poner en contradicción, la ciencia que se iba logrando. Se lograron las bombas atómicas, se ponen al servicio de la destrucción del ser humano. Esa idea de progreso que traía la modernidad se culmina. Incluso algunos hablan del fin de la historia, Fukuyama y otros, más de la historia unitaria y global, priorizando más las historias locales o personales. El fin de las utopías, aquello que movía al ser humano a avanzar hacia adelante, ideales, objetivos, metas que movían y que daban sentido a la humanidad. El desencanto de la razón comienza a invadir esta época más posmoderna. Se le empieza a dar más importancia al sentimiento, a lo que yo experimento, a lo que yo vivencio, más que a la razón. El rechazo de los grandes relatos, antes se hablaba de ideologías, en la modernidad ahora se habla de grandes relatos, solo interpretaciones, fin de las ideologías, la caída del muro de Berlín marca un hecho histórico allí, en donde ya estas ideologías que promovían una sociedad igualitaria, en donde todos tendrían derecho, salta a la luz que no era tan así, que se ocultaba cierta barbarie en algunas prácticas, aunque por fuera se manifestara lo contrario. De la tolerancia a la indiferencia, antes se toleraba a lo distinto, ahora hay una indiferencia hacia ello. El vivir y dejar vivir, no te metas, cada uno en su mundo, cada uno busca la suya, cada uno trata de sobrevivir a su manera y de vivir la vida como quiera. No te metas, vivir y dejar vivir. También en esta evolución de la posmodernidad se habla de un eclecticismo cultural. El eclecticismo, tomar de diferentes posiciones aquello que más me conviene, sin preocuparme por la coherencia ni el sentido de fondo, porque si la razón ha sido o va siendo sustituida por el sentimiento, ya no es importante ni el hilo conductor entre lo que proponemos, ni una fidelidad al pensamiento, ni que todo cierre en un todo acabado, sino que se retoman, o cada uno lo hace, elementos de filosofías, de prácticas o de creencias, y se mezcla en una mezcla grande, en un cóctel, dirán algunos, ¿sí? Sin que haya una uniformidad, ¿sí? En donde todo vale en algún sentido. Se habla de la ambigüedad de esta época. Este término ambigüedad viene del latín ambigere, doble sentido, y a veces más de un sentido. Por un lado, se habla de la ecología, la importancia de la ecología y del medio ambiente y del cambio climático, pero hablo de la ecología, pero no la cuido, ¿sí? Hablo del medio ambiente, pero no pongo los medios para poder preservar el mundo en el que vivimos. También se habla de los derechos de los animales, ¿sí? Como elementos importantes y muchas veces equiparados a los derechos humanos, ¿sí? A tal punto que muchos no saben distinguir entre el valor de la persona y del ser humano y el valor de los animales. Algunos dicen, hay un deslizamiento del antropocentrismo al biocentrismo, de una época basada más en el hombre como centro, a donde toda la vida es importante, en donde la vida humana es una más, entre otras. Estos filósofos posmodernos, Lyotard, filósofo, sociólogo, teórico literario francés, tiene su libro La condición posmoderna. Tiene otro libro también, La posmodernidad aplicada a los niños, que ningún niño entendió ese libro, pero lo tiene. Él es el que acuña esta palabra, que viene más de ambientes más literarios, ¿sí? O incluso de la arquitectura, del arte posmoderno, ¿no? El eclecticismo, la cultura contemporánea, pero lo aplica a la filosofía. Y él dice, el proyecto moderno ha sido destruido. Aquella razón fuerte, firme, la ciencia, buscando soluciones, bueno, todo eso ha sido superado. Se invalidan los grandes relatos o metarrelatos, dice Lyotard. Nos quedamos con pequeñas visiones, pequeños grupos cálidos que den sentido, pero no aquella visión amplia que daba coherencia, sentido, unidad. Se invalidan estos grandes relatos o metarrelatos. La resistencia al desfallecimiento moderno, hay cierta resistencia a no dar por terminada la modernidad, pero surgen elementos que hablan de que algo está cambiando.
el problema filosófico de la legitimación de nuestras afirmaciones, si no hay razones fuertes en donde afirmamos, en donde legitimamos aquello que decimos. Por eso que después surgirá, lo veremos ahora, Bátimo con su pensamiento débil. La defensa de las razones procede efectuando micrologías. Yo afirmo esto en este contexto, en este lugar, pero en otro contexto distinto, en otro lugar y con otras personas puedo afirmar lo contrario. La razón no es lo más importante. Sí, dirá Bátimo ahora, un pensamiento que sea utilizable, que lo pueda adaptar al medio en el que estoy. Bátimo, de 1936 a 2023, filósofo político italiano, habla de la corriente hermenéutica de la filosofía, la interpretación y comprensión del significado de los textos y las acciones humanas, la importancia de la interpretación. Y tiene en este libro Una sociedad transparente, en donde cuestiona si realmente estamos en una sociedad transparente. Y la importancia que tienen los más media, dirá él, o los medios masivos de comunicación. El fin de la historia unitaria, ¿sí? Ya no hay una historia hegemónica, global, sino que habla de pequeñas historias, habla de la fabulación del mundo, el mundo que es interpretado, que es narrado, que es dicho, superando cualquier objetividad. Se habla también de la importancia del mito reencontrado. La superación, cuando hablábamos hace mucho tiempo de aquel paso del mito al logos, que no era ni radical ni de una vez para siempre, sino que habían convivido. Bueno, se habla de el mito reencontrado, se vuelve a la mitología. Incluso cada época histórica se la asocia con un mito determinado, ¿no? Y la época actual se la ha asociado con Narciso, aquel que estaba pendiente de su propia imagen, y de cómo quedaba ante los demás, eh, incluso de cómo me veo a mí mismo, cómo me presento a otros. Una preocupación por la imagen, por la estética, y conocido básicamente Bátimo por el pensamiento débil, el pensiero débole. Es importante porque Bátimo marcó Argentina y Uruguay, estuvo acá también, y es muy apreciado en nuestro ambiente filosófico. En Italia no era tan querido. Yo fui a alguna de sus presentaciones, lo acusaban de no ser tan sistemático. Bueno, justamente plantea el pensamiento débil, el pensamiento débil que me permite fundamentar en el hoy y en el aquí en el que estoy, en el que me muevo, superando aquella visión de una razón fuerte, legitimadora, pero también violenta. Él llega a cuestionar la violencia de la metafísica que tiende todo a reducir a un uno, dejando de lado la diversidad o la multiplicidad, ¿no? Habla de la violencia metafísica. Bien, Bátimo, importante por esta visión, y creo que ha dejado su marca a nivel filosófico. Lipovetsky, que vive actualmente, en Uruguay no tengo datos de que haya estado, pero sí en Argentina, filósofo y sociólogo francés, con su libro clásico de la era del vacío, La era del vacío, y el imperio de lo efímero. Estos elementos tan como pinceladas de esta cultura en la que estamos. La era del vacío, ¿no? Un cierto nihilismo, una cierta pérdida de sentido, y lo efímero, aquello que no era tan importante, se lo publicita. Habla de que estamos también, lo veremos ahora después, en una época de excesos, en donde todo se lleva a extremos. También plantea el regreso de lo religioso o de la espiritualidad, no tanto de la religión, sino de la espiritualidad, de buscar elementos que ayuden al ser humano a animarse, a darle sentido a su propia vida. Aquella razón fundamentadora ya no está. Bueno, ¿qué es lo que motiva y anima al ser humano a continuar? Ya no hay grandes utopías. Bueno, en la espiritualidad, en la búsqueda de algo más en la vida, ve Lipovetsky una pincelada para estos tiempos. Habla de una felicidad paradójica. El hombre busca la felicidad por ciertos caminos que no siempre son los más adecuados. Y allí instaura o propone estas visiones de hipermodernidad, el hiperconsumo, el hedonismo, el consumismo, la búsqueda de placer, el buscar siempre consumir, como que si tengo más, soy más. Si puedo comprar, me siento que soy más importante. El hombre que sacia esa sed que tiene dentro y a veces
en la era del vacío se acentúa, de buscar afuera lo que a veces no hemos logrado construir ni tejer dentro nuestro. También Esther Díaz, me gusta nombrarla filósofa, no es solo campo de los hombres, la filosofía, hay grandes mujeres que filosofan, ella es una, de la Cortina otra, como elementos importantes, mujeres que generan reflexión y proponen. Bueno, Esther Díaz, doctora en filosofía, pensadora intelectual, epistemóloga, escritora argentina, también en su libro Posmodernidad habla del fin de las utopías y habla de este cóctel fantástico entre ética, ciencia y arte. Esta posmodernidad que viene a dar a la reflexión, movimiento, nuevos valores, nuevas formas de entender la realidad, la ciencia y la tecnología y el arte dentro de este cóctel fantástico, y fantástico porque anima, dice ella, a entender el mundo y la realidad no de una forma plana, aburrida, sino desde el pensamiento. Habla de heridas narcisistas en el yo, el ser humano que busca mostrarse, que busca ser apreciado, ser querido, ser valorado por los demás, pero que dentro siente una herida de no ser todo lo pleno que puede ser. Y también presenta a la postsexualidad. Es la primera que habla de esta postsexualidad, ¿no? Hemos superado la época de aquel modelo binario, hombre, mujer, femenino, masculino, y aquí entra toda la perspectiva de género, que después con Judith Butler tendrá otra consistencia. Pero como filósofa plantea así en esta visión más global, general de la cultura en la que estamos. Se habla de un sujeto fragmentado, de un individuo poliédrico, esta imagen del poliedro, de diferentes visiones, perspectivas, no hay una sola y única, sino que todas tienen su lugar y pueden ser distintas. Se habla del sujeto en esta época, en esta evolución de la posmodernidad, desde una actitud individualista, en donde les cuesta o se les hace difícil cumplir las normas. Las personas viven una adolescencia tardía, postergan decisiones, acentúan a la juventud como en el proceso evolutivo como lo más importante. Soy joven, tengo todas mis potencialidades, es la época más hermosa de la vida, y se acentúa a nivel etario este elemento, descuidando la adultez o la vejez, se vuelve siempre a una adolescencia y a una juventud como modelo y como parámetro. Este sujeto que surge de la posmodernidad no suelen tener proyectos a largo plazo. Se habla de la cultura de la inmediatez, la carencia de la esperanza de un futuro mejor. La prioridad es sobrevivir, procurarse su propio bienestar, ya que transita en un mundo incierto. Un sujeto fragmentado, que no encuentra su unidad y que tampoco la busca. La razón no es lo importante. Lo importante es cómo me siento, cómo estoy, cómo vivo, incluso lo que me hace feliz. Y hay una reflexión interesante más adelante sobre la felicidad. El individuo posmoderno que da un culto al cuerpo para parecer más joven, ahí entran las cirugías, las formas distintas de mostrarse, necesidades que deben ser satisfechas constantemente, la búsqueda de consumo, de confort, de objetos de lujo, de dinero, de poder. Se fomenta el consumo más que el ahorro, propio de otra época. La cultura del no esfuerzo, vivir una sexualidad en la que no hay tabúes, y se hablaba de aquellos subgrupos secundarios diferenciados como en las tribus urbanas hace un tiempo, y la era del vacío de Lipovetsky que comentábamos recién. Algunos rasgos distintivos de esta posmodernidad que va evolucionando. Se habló en un tiempo de la raza cosmética, lo que prevalece es la superficialidad, lo externo es la medida del ser, el mundo de las apariencias está justificado, las máscaras son elegibles, sin remordimientos, todo es efímero, hay que vivir el momento, aquel carpe diem, ¿no? El vivir el hoy, el vivir el momento, incluso se hablaba del vivir el presente, ¿sí? Como incluso desconectado del pasado y del futuro. Solo vivo el hoy, busco sensaciones que me hagan vivir ahora. Una generación light, donde no hay esencia ni fundamentos sólidos para el actuar, el relativismo como un relativismo práctico de los valores, todo esto es del color del cristal con el que se mire o todo depende. La razón ya no es válida, el sentimiento sí, se buscan emociones fuertes,
La adrenalina es el nuevo elixir de la vida. No hay reglas válidas, todo está permitido, esta anomia que se fue instalando, en donde el hombre vive, hace lo que quiere, ¿sí? Sin grandes cuestionamientos. Y en medio de esto surge Internet. Y me gustó el hacer que se los comparto. ¿Qué pasó? Estábamos con esta visión, esta raza cosmética, este hombre light, este pensamiento débil, esta era del vacío. Surge Internet. ¿eh? ¿Cómo fue esta evolución? ¿No? 1969, específicamente el 7 de abril, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desarrolló ARPANET. 1970, primera conexión de ARPANET, donde las primeras computadoras las conecta entre 4 universidades, 23 computadoras. En 1972 se crea el correo. 1973 se le da forma a lo que hoy llamamos Internet. 1976 se funda Apple. 1989 se termina ARPANET y se crea el primer navegador web, World Wide Web, el señor Tim Berners. Se pueden compartir diferentes informaciones. En el 92 se distribuyen los primeros audios y videos por Internet. Se populariza la frase navegar por Internet. En 1992, navegar por Internet. 1993, la aparición de este navegador, el Mosaic, primer buscador de la historia. En 1996, el Internet Explorer, el navegador más importante, múltiples facilidades para el usuario. En el 98 nace Google, el buscador más poderoso utilizado. En el 2001 Wikipedia, 2004 Facebook, 2005 Internet crece, llega a 1.000 millones de usuarios. En el 2006 Twitter, ahora X, Wix y la web 3. El 2007 el iPhone, populariza la web móvil. 2009 el WhatsApp, el comienzo de la mensajería instantánea en teléfonos móviles. En el 2010 Instagram y Pinterest. 2012 los virus informáticos aparecen. El 2013 crece Internet, alcanza 2,4 millones de usuarios. 2017 nuevas tendencias, nuevas técnicas de Internet y mercado digital. 2020 desaparecen las consolas, multijugadores masivos online. 2021 al presente, los pagos online y la banca online como medio favorito para realizar pagos. Se desarrolla la web 3.0 con énfasis en la descentralización, la inteligencia artificial, la realidad virtual. En el 2022 el chat GPT. Interesante para ver esta evolución de Internet y la importancia que tiene en el hoy. Lipovetsky, hablando sobre Internet, habla de la sobremodernidad o hipermodernidad, esta aceleración, celeridad, rapidez, velocidad de los elementos constitutivos de la modernidad, época que abarcaba los siglos XVII, del XVIII al XIX. Aceleración, velocidad, rapidez, celeridad. La tecnología, dice Lipovetsky, ha llevado a dotar de nueva significación lo espacial y lo temporal. Nueva significación lo espacial y lo temporal, provocando la impresión de estar dentro de la historia, solo estar, sin poder ejercer sobre ella un control que permita a la vez entenderla e integrarla. La velocidad de los cambios, la sobreinformación, generan esta sensación de no estar actualizados y menos informados de todo lo que acontece a nivel global, quedando solo el presente como lo más cercano y a la mano. Esta velocidad, esta rapidez no nos permite procesar. ¿Estoy actualizado? No, no estoy actualizado. Surge un nuevo iPhone. Permanentemente hay nuevas propuestas. No puedo leer todo. Nunca estoy actualizado. Estoy en el mundo, pero no lo comprendo. Hay un filósofo italiano, acá en Uruguay no se conoce, pero también muy interesante, llamado Umberto Galimberti, que llegó a hablar de la metafísica del telefonino. Una nueva forma de estar y de comunicarnos. ¿Dónde estás? Puedo estar en cualquier parte del mundo y llamarte a cualquier hora. Se superan los límites del tiempo y del espacio con la nueva tecnología. Metafísica del telefonino, una nueva forma de vivir y de entender la metafísica y estas categorías de tiempo y espacio. Lipovetsky dice, Internet es una gran herramienta de cultura, pero ¿sabían que en Internet hay más de 3.000 sitios dedicados a la pornografía? ¿Qué ejemplos puedo dar? La clonación de seres humanos, la biotecnología, las cirugías estéticas innecesarias, la conquista del espacio, los grandes centros comerciales, que son verdaderas ciudades, el turismo compulsivo y tan veloz que impide apreciar lo que se ve, el uso creciente de drogas, incluidas hasta en el deporte, los deportes extremos, la obesidad, emblema de la hipersociedad, la anorexia, la bulimia, las adicciones de todo tipo.
una gran herramienta de cultura. Pero, ¿qué pasa con estos sitios dedicados a la pornografía? ¿Mm? Y quise incluir a Mark Prensky, ¿sí? Porque me parece importante este auge de Internet, ¿eh? Y también cómo se fue dando esta evolución. Mark Prensky es estadounidense y habla de esta expresión nativo digital, ya la hemos manejado, la hemos conocido en el 2001, lo propone, para caracterizar e identificar a los jóvenes nacidos a partir de la década de los 90, nativos digitales. Señala además el cambio generacional, donde las personas son catalogadas de acuerdo a la cultura tecnológica. Inmigrante digital, aquellos que hacemos el esfuerzo por incorporarnos a este mundo tecnológico en avance, en rapidez, y los nativos digitales, aquellos que han nacido a partir de la década de los 90. El auge de la tecnología, la velocidad de los cambios, generan una cultura nueva, y los nativos digitales son precisamente aquellos que nacieron en esta cultura nueva, donde la aceleración de la tecnología forma parte estructurante de esta nueva era digital. Una nueva era digital, nativo digital, inmigrante digital. Hay muchas críticas a esta concepción, a esta categoría, pero es bueno saberla. Para Prensky, los nativos digitales presentan ciertos rasgos. Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. Ágil e inmediata. Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos, prefieren los gráficos a los textos, se inclinan por los accesos al azar, desde hipertextos, funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en red, tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediatas. Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. Nativos digitales, inmigrantes digitales, y Balaguer, que algunos de los ponentes de otras charlas hablaban, bueno, Balaguer, psicólogo uruguayo, habla de náufragos digitales. Además de esta categoría, nativos digitales, inmigrantes digitales de Prensky, Balaguer habla de náufragos digitales. Y aquí, para los que estamos en educación, como muy importante, cómo ayudar a discernir a nuestros estudiantes, en qué sitios ir, cuáles no, cómo dar parámetros de valores que realmente podamos acompañar, ayudar a que los estudiantes sean mejores y más buenas personas, ¿sí? Bueno, náufragos digitales porque comienzan a navegar sin criterios, sin pautas, y muchas veces se pierden, o entran en caminos o son conducidos por caminos que no siempre los realizan como personas o como seres humanos. Miren estos datos que los quise poner porque son de la Facultad de Psicología de la UDELAR del 2022. El 67% de los adolescentes ve pornografía y de ellos el 23% la había visto ya entre los 6 y los 11 años de edad. El 23% los había visto ya a esta pornografía entre los 6 y 11 años. Los celulares, computadoras, sin filtros, bueno, 67% de los adolescentes ve pornografía y el 23% entre los 6 y 11 años de edad. Palabras como ciberbullying, acoso reiterativo, intencionado, que se produce en un periodo largo de tiempo a través de las nuevas tecnologías, el sexting, envío de mensajes, imágenes y videos sexuales, el grooming, acoso y abuso sexual online hacia niñas, niños y adolescentes, son parte del lenguaje cotidiano e incluso de leyes uruguayas. Bien, el Internet ha marcado a esta época. Vuelvo a él después de esta visión de Bauman, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos en amor líquido. Bauman, hablando de esta liquidez, la modernidad líquida es una figura del cambio y de la transitoriedad. Los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo, duran, mientras que los líquidos son informes y se transforman constantemente, fluyen, como la desregulación, la flexibilización o la liberalización de los mercados. Este fluir de este mundo líquido. Bauman no ofrece teorías o sistemas definitivos, se limita a describir nuestras contradicciones, las tensiones no solo sociales, sino también existenciales que se generan cuando los humanos nos relacionamos. Esta fragilidad de los vínculos, esta liquidez, este fluir, bueno, ¿cómo afecta nuestras relaciones? Y aquí puse un texto del libro Amor Líquido de Bauman. Miren lo que dice.
La idea misma de relación sigue cargada de vagas amenazas y premoniciones sombrías. Transmite simultáneamente los placeres de la unión y los horrores del encierro. Quizás por eso, más que transmitir su experiencia y expectativas en términos de relacionarse y relaciones, la gente habla cada vez más de conexiones, de conectarse y estar conectado. En vez de hablar de parejas, prefieren hablar de redes. En vez de relaciones, de relacionarnos, estar conectados, de conectarse. Nos conectamos. Y miren qué interesante este texto. Todos hemos visto, oído y aún escuchado, a pesar nuestro, a pasajeros del tren que a nuestro lado hablan sin parar por sus teléfonos. Uno diría que están contando los minutos que los separan de sus seres queridos y que no ven la hora de poder mantener esas conversaciones cara a cara. Pero quizás no haya pensado que muchas de esas charlas por celular que usted escuchó por azar no eran el prolegómeno de una conversación más sustancial a producirse al llegar, sino un sustituto de ella. Que esas charlas no preparaban el terreno para algo real, sino que eran lo real en sí. Que muchos de esos jóvenes, anhelantes de informar a sus invisibles interlocutores acerca de su paradero, ni bien lleguen a sus hogares, correrán a sus cuartos a cerrar la puerta con llave detrás de sí. Qué fuerte, ¿eh? No son el prolegómeno, son lo real en sí. No es que las conversaciones por teléfono, por WhatsApp, etcétera, preparan un encuentro cara a cara, lo sustituyen. ¿Eh? Da mucho para pensar en esta forma nueva de relacionarnos y de conectarnos. ¿Eh? Y si realmente nos comunicamos, si le damos importancia incluso al encuentro personal. ¿Mm? Hay elementos muy buenos que nos da la tecnología, pero que no suplanten el diálogo, el encuentro cara a cara y la relación con el otro, en vivo y en directo. Hay un autor, Tonino Cantelmi, que también no se conoce acá en Uruguay, nacido en Roma en 1962, vive hoy, actualmente es un médico quirurgo, especializado en psiquiatría, psicoterapeuta, es presidente del Instituto de Terapia Cognitivo Interpersonal en Italia, y él retoma esta imagen y toda esta liquidez de Bauman. Es el primero en estudiar en Italia la tecnodependencia y el impacto de la tecnología digital en la mente humana. Dice que nos estamos vertiginosamente precipitando en una sociedad incesante, siempre activa, cada vez más incapaz de desconectarse, siempre con la intención de digitar, de tuitear, de compartir, sin diferencia entre el día y la noche, entre los días de semana y días festivos, entre el hogar y la oficina, tal vez dirigiéndose hacia una dependencia colosal en conexión. Dependencia colosal en conexión. Hace unos días unos estudiantes me decían, para mí el celular es parte de mí, es como una prótesis, no puedo estar sin él. La dependencia de los medios. La revolución digital y la virtualización de la realidad interceptan, exaltan y plasman algunas características del hombre líquido. El narcisismo, la velocidad, la ambigüedad, la búsqueda de emociones y la necesidad de infinitas relaciones light. Narcisismo, velocidad, ambigüedad, búsqueda de emociones que me hagan sentir, que pueda sentir más allá de la era del vacío, superar el aburrimiento, sentir la necesidad de infinitas relaciones light. Hablamos del hombre tecnolíquido, Homo digitalus 2.0. Estamos solos en el teatro de la vida. Los sujetos sociales se han licuado. Se han vuelto en muchos casos irrelevantes. La familia, los partidos políticos, las asociaciones. Se hablan incluso del fin de las sociedades. La característica fundamental de la sociedad tecnolíquida, la sutil tecnomediación de las relaciones. Tecnomediación de las relaciones. Las relaciones están mediadas por lo tecnológico. Lo que decía Bauman, sustituyen el encuentro, el diálogo. Hay una sensación de que el fin de la sociedad de masas y el tránsito a través de la posmoderna tecnoliquidez tendrá que hacer frente al agravamiento de la soledad existencial del individuo. Y quizás no sea Facebook o Twitter o incluso cualquier otra forma de socialización vital, virtual, que sirvan para aplacar la necesidad fundamental del encuentro con el otro distinto de sí mismo. Tecnomediadas las relaciones, licuado muchos elementos de la sociedad, pero no se sustituye nada con el encuentro con el otro distinto de sí mismo. En la alteridad
está el diálogo y el encuentro. Es más, mi propia identidad se construye en contacto con otros, que es característico del hombre y de la mujer de todos los tiempos. La necesidad del encuentro con el otro en la autenticidad. En la autenticidad, sin maquillajes, sin mostrarme, siendo así esta necesidad tan abrumadora y vital que superará al mundo tecnolíquido, el encuentro con el otro. Byung-Chul Han tiene muchos elementos muy interesantes y responde a varias de estas visiones que Bauman traía y que Cantelmi habla de esto tecnolíquido. Él decía, para avanzar por el tiempo, ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose. Nos llenamos de muchas cosas, pero en el fondo a veces nos explotamos a nosotros mismos. Los individuos hoy se autoexplotan y sienten pavor hacia el otro, el diferente, viviendo así en el desierto o en el infierno del igual. Aquello tan sartriano del infierno son los otros, ¿no? Se vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede. Nos sobreexigimos y pensamos que nos estamos realizando, dice Byung-Chul Han. La época de cansancio, estamos en una fase debilitada de la comunicación, la búsqueda de esos likes permanentes en las redes. La aceleración actual disminuye la capacidad de permanecer. Necesitamos un tiempo propio que el sistema productivo no nos deja. Requerimos de un tiempo de fiesta, que significa estar parados sin nada productivo que hacer. Siempre queremos estar produciendo, pero no te olvides de ti mismo, de tu vida, de tu existencia, de tu valor, de que muchas veces somos números e instituciones en donde no importamos. Entonces, recuperar el valor de mi existencia, de mi vida, ¿no? El vivir un tiempo con calidad y con sentido. Y esto es muy interesante, incluso como respuesta a esta cultura tecnolíquida. Él decía, Byung-Chul Han, en el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque aparte de él apenas quedará nadie más que nos escuche. Hoy perdemos cada vez más la necesidad de escuchar. Esta indiferencia, el otro no me importa, bueno, habla de esta profesión del oyente. Interesante. Incluso en nuestras instituciones educativas, cómo escucho, cómo acompaño, cómo estoy, más allá de la clase que tengo que dar. Le doy importancia realmente a la persona, a lo que el adolescente que está en crecimiento, construyendo su propia identidad, aprendiendo a valorar, encuentra en nosotros educadores gente que escucha, que los quiere, que los cuida, que intenta que no sean náufragos digitales, sino que caminen por la vida con determinados valores. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. Si lo escucho realmente, no solo lo oigo, si lo escucho, permite que el otro se pueda expresar. De la red obtengo información sin dirigirme personalmente a un interlocutor concreto, ni tengo que desplazarme al espacio público. Hago que la información venga hacia mí. La intercomunicación digital me interconecta y a la vez me aísla. Elimina la distancia, pero la falta de distancia no genera una cercanía personal. Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio incontrolado y acelerado de información. No entabla relación alguna, solo una conexión. Volvemos a Bauman con esto. Es una comunicación sin una cercanía vecinal. Escuchar es algo muy diferente a intercambiar información. Sin vecindad, sin escucha, no surge ninguna comunidad. La comunidad es el conjunto de oyentes. La importancia de no solo conectarme, sino relacionarme. En la sociedad paliativa, habla de esta obligación de ser feliz, de mostrarnos siempre felices ante los demás. Por eso que en las redes mostramos momentos de felicidad, de alegría, pero el dolor está presente en la vida y no hay que esconderlo ni camuflarlo. Se genera una visión de la felicidad basada en el bienestar, el disfrute, la satisfacción personal, el sentirse a gusto de la piel en que cada uno está. Y yo tomaba algunas de estas frases que muchas veces circulan. Disfruta cada día como si fuera el último. Disfruta todo lo que puedas al máximo. Nunca jamás volverás a vivir este día. Hoy es el momento. No dejes pasar este día sin ser la persona que quieres ser. No tensionar, no forzar, no aferrarse al mandato autoritario de que tienes que ser feliz y extraer hasta la última gota del jugo existencial de cada minuto valiosísimo e irrepetible de tu vida. Estas frases que a veces circulan, que esconden que a veces los seres humanos sufrimos,
de que la vida muchas veces nos duele y que también morimos. Entonces, bueno, ¿cómo vivo la vida? La felicidad no es solo mostrar alegrías en fotos, implica una persona que se ha ido construyendo en valores como la solidaridad, como la entrega, como el darse. Todo está permitido si te hace feliz y si eres feliz. Esa fobia al dolor de esta época más actual. El exceso de imágenes dolorosas que vemos a veces en los medios de comunicación lleva como a anestesiar nuestra conciencia. Y a veces, también decía, la inteligencia artificial carente de profundidad, que no nos sustituya, que la inteligencia artificial no sustituya la inteligencia natural. Y el hedonismo ha desbancado al heroísmo, fuerte. El hedonismo ha desbancado al heroísmo, la búsqueda del placer por sí misma. Bien, y propone también como camino esta vida más contemplativa, la sociedad ociosa contemplativa y la sociedad del futuro, es ese darse espacio, ¿no? En medio de la actividad, para volver a nosotros mismos, la importancia de la calma, de la calma. Sin calma se produce una nueva barbarie. El callar le da profundidad al habla. Sin silencio no hay música, sino nada más que ruido y alboroto. El juego es la esencia de la belleza. Bien, para reencontrarse con el yo interior hay que pulsar antes el botón de pausa. El botón de pausa, que no solo para los electrodomésticos, la pausa, también para mi vida. Pausar, encontrarme con mi yo verdadero, en medio de tanta actividad y todo lo que. Encontrarme conmigo mismo, el botón de pausa. Y él planteaba también esto de que la guerra de Ucrania puede ser un problema filosófico. La era post-narrativa, no avanzo porque se termina el tiempo. Contar historias es venderla. Siempre las historias en Instagram, en Facebook, ¿no? Las narraciones nos acomodaban en el ser, pero ahora solo mostramos imágenes. Fiel a su estilo, no es informativo ni ilustrativo. Ejemplos y categorizaciones van plasmándose de manera caótica a lo largo del texto. Bien, sigo. La información trocea el tiempo, reduciéndola a una mera sucesión de instantes presentes. Las redes trabajan aditivamente, no narrativamente. El Phono sapiens, miren qué interesante, Phono sapiens, nosotros con nuestro celular, Phono sapiens, desconoce el despliegue de la existencia entera, que abarca el tiempo comprendido entre el nacimiento y la muerte. Cree que solo está jugando, pero en realidad lo están explotando y lo manejan por completo. Bien, y aquí el panóptico digital también lo nombra. Bien, el tsunami informativo en el que estamos. Respuestas. Y aquí voy de nuevo a Tonino Cantelmi, y con esto casi que culmino. Esta sociedad tecnolíquida, ¿a dónde nos conduce? ¿Qué respuestas podemos encontrar? Y dice esto Tonino Cantelmi. En muchas circunstancias, llamado a dar respuestas a este interrogativo, apunta estos tres procesos irrenunciables. La necesidad de reconstruir el percorsi narrativi de la identidad. Reconstruir, desarrollar procesos narrativos de mi propia identidad. Dar la posibilidad de elaborar tramas narrativas en las cuales conectar con fragmentos identitarios del hombre líquido. Esto significa que el impacto emotivo, cada respuesta tiene una propuesta, la fascinación de la narración, del propio grupo o del mundo, como modalidad propia para la construcción de la identidad. Volver a narrarnos, volver a contarnos, recuperar esos fragmentos, volver a unirnos, volver a narrarme, cómo estoy, cómo vivo, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. La necesidad de recuperar el gusto del velo, volver a recuperar el gusto, el sabor de lo bello. La tecnología manifiesta todo, utiliza la percepción en modo exhaustivo, sin embargo lo bello en sí mismo lleva a un otro, y utiliza la percepción en modo simbólico o metafórico. Recuperar el gusto por lo bello. La necesidad absoluta, irrenunciable, de recibir al otro. Recibir al otro, en cuanto otro. Lo que decía anteriormente, en el otro también me narro a mí mismo, me encuentro con el distinto. En el ámbito de relaciones interpersonales sanas y resanantes, redescubriendo la potencialidad terapéutica de la relación humana. Y sobre estos tres puntos se reconstruye el mundo, también el telemático,
además del real, que declinen esta necesidad en los lugares, en el tiempo y en la organización social. Desconstruir percursos, desarrollos narrativos de la identidad, el gusto por lo bello y recibir y acoger al otro. Y termino con este poema que me gusta muchísimo de Benedetti, que ya tiene sus años, pero que puede ser muy interesante, y más a los que estamos en la educación, en medio de este mundo tecnolíquido. Bueno, ¿qué les queda a los jóvenes? Le podemos agregar algo más después a este poema de Benedetti. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Solo graffiti, rock, escepticismo? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan. Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Para pensarlo y para reflexionarlo. Bien, la idea era poder compartir después lo que más llamó la atención y los desafíos más importantes en la cultura esta y en la que estamos viviendo. Bien, para estar en tiempo y no alargar más. Por aquí. Bueno, excelente, Sergio, muchas gracias. Y vamos a ver qué dicen los profesores y los docentes. Dice, muy interesante, dice Alejandra Betancourt, muchas gracias. Me encantó, dice Laura Peirano. Excelente, muchas gracias. Josiane Méndez, muy interesante. Florencia Bertolino. Alejandra Muñoz, dice, muy interesante el planteo, mucho para pensar. Eliana Silva, excelentes ponencias, muchas gracias. Muy bien con interrogantes personales y algunas otras para hacerles a mis alumnos. Hermosa ponencia, el poema sin duda para trabajar, Luciana Vila Pires. Excelente, mucho por pensar. María Graciela Rosano. Habla Peirano y se recomienda el documental El dilema de las redes sociales que se vincula al tema. Jimena Álvarez, un lujo la ponencia, gracias Sergio. Una sola Lombardo, excelente, muy actual. ¿Tienen alguna pregunta? También se me pueden hacer en forma directa o en forma de chat. Elena Rodríguez, en una síntesis, los principales exponentes de la posmodernidad. Y aparte, hoy tenemos, en estos ciclos, hemos tenido docentes de ambas disciplinas, de filosofía, pero también de derecho, educación social y cívica. Así que tenemos exponentes, profesores de varias disciplinas. Marinela Rivera dice muchas gracias, muy entretenido. Se plantearon muchas cosas personales. Clara, ¿se quiere decir algo? ¿Estás ahí conectada? Clara no pudo saludar. La inspectora Clara Borges, inspectora de zoología. ¿Estás por ahí, Clara? Dice Lorena Colazo, con la actualización de varias hipótesis a reflexionar. Excelente el uso del tiempo para problemas cotidianos y leemos en el aula. Gracias por esta interesante ponencia. Joya Piñeiro, excelente la ponencia, felicitaciones. Un excelente marco teórico, ahí se me pasó el mensaje. Lucía Albornoz dice, me pareció muy interesante, me hizo relacionar mucho el tema de la necesidad de la escucha en el rol de la escrita, en cómo en muchos momentos se habla a los chiquilines a contar cosas muy sensibles, solo por el hecho de que uno les presta atención y escucha. Jiménez Suárez dice, muchas gracias, muy interesante, ricas las ponencias. Creo que eso es lo que caracterizó el día de hoy. Ah, Clara, dice, enfrentar al docente, inspectora de Derecho, y Sociología y Formación Ciudadana. Es una excelente jerarquización de categorías de análisis clave para pensar el tema, acompañando un excelente marco teórico. Muchas gracias. No sé si Sergio quiere decir algo más para cerrar. Ujú. No, básicamente esto que es un desafío, siempre estamos aprendiendo, no estamos terminados, y esta cultura tecnolíquica continúa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo acompañar? ¿Cómo darle importancia a lo humano, al estudiante que tenemos delante? Más allá del sueldo que ganamos, que realmente me importe el otro, que realmente le pueda acompañar.
Yo creo que hay elementos muy lindos y muy desafiantes a nivel educativo en esta sociedad tecnolíquida, en donde el otro sea otro, en donde respetemos a la persona y la ayudemos a crecer a lo largo de la vida. Bien. Y siempre instar a los docentes a presentar ponencias, a pensar, a escribir, a producir, a intercambiar. Es importantísimo este contacto entre nosotros. El año que viene ya lo estamos con la inspectora Clara Borges, también y con la inspección de historia, estamos incitando también a pensar a Foucault, luego que se cumple en el año 2026 100 años de su nacimiento, ni más ni menos. Así que tenemos otro centenario para conmemorar, a ver cuál es el legado de Michel Foucault en 2026, eh, tanto en sus discípulos como en su pensamiento, como en todos sus ámbitos y temas, que hoy por hoy es un autor tan inserto en la cultura que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que está ahí, pero está en todos los ámbitos del pensamiento contemporáneo. Me voy a invitar entonces a la Soledad. Ya estás por ahí, no sé, o algún inspector que quieras saludar, si están desmuteados, o si no, ya estamos hablando por aquí. Dice Jessy Ure, excelente ponencia, muy clara y muy exhaustiva, muchas gracias, Laura Pellegano. El cielo con el poema de Mario Benetti, pues muy asertivo. Para estar todos juntos en la consigna, muy interesante, gracias por compartir. Checar Martínez, trabajemos por un cambio de paradigma de nuestro rol docente. Saludos, compañeros. Soledad, ¿quería decir algo? No sé, para despedir la jornada. Sí, no, agradecer a los ponentes de hoy, agradecer a las compañeras de la cátedra de Alicia Mollena y a todos los profesores y colegas que están en receso o tomando exámenes, así que bueno, agradecerles a todos. Muchas gracias. Y que puedan descansar un poquito estos días también, aprovechar También, el claro que frío, sí, es la idea, aprovechen que ¿verdad? también que lo Sí, merecen también, muchísimo. claro. Juliana, también si querés decir algo para saludar, para despedirte hoy. Estás muteada, Juliana, si querés saludar. Hola, bueno, no, gracias a todos, a todas. Bien. Dice Jessica Lucía, dice, en mis clases hablo mucho de Bauman, Michel Hahn y Manuel Castells para abordar el tema de impacto de las tecnologías, pero hoy me llevo varios autores más para enriquecer mis clases. Karen Martín dice, muy interesante, gracias por compartirlo. Bueno, ya lo ha dicho Javier Moreira. Gracias igualmente para todos. Y bueno, agradecemos a la Cátedra de Chagochena como siempre. Y bueno, dejamos la palabra a ella para que despidan este ciclo que a mí me ha encantado. Así que bueno. Y lo esperamos en el Día Mundial de la Filosofía, en noviembre también, que tenemos invitada a la autora Virginia Bond desde México, de la Universidad de Monterrey, que va a hablar sobre la fake news, bueno, todo el tema de la ética y la posmodernidad y la realidad virtual. Así que es una autora que es uruguaya, pero trabaja allí en México, y directora de la Facultad de Humanidades también de la Universidad de Monterrey. Así que es una oportunidad única y yo lo convoco también a que se anote cuando sea convocatoria. Bueno. Bueno, muchísimas Alejandro, gracias. quiero saludar, yo estoy con algunos problemas técnicos, he entrado varias veces, estoy sin la cámara, pero quiero felicitar a todos los compañeros, a todos los ponentes que han participado a lo largo de este ciclo. Todas las instancias han sido sumamente productivas, enriquecedoras. Agradecer a todos los profes que se han inscrito y han participado, como siempre, comprometidos en su capacitación constante. Así que bueno, un abrazo para todos, a la cátedra que siempre nos permite, al compañero, a las compañeras de inspectores de filosofía, Adriana y Alejandro. Así que bueno, un abrazo grande para todos y bueno, éxitos. Bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que sí, ha sido un placer para el equipo de la Casa de Alicia poder acompañar la realización de este ciclo. Y bueno, un gran abrazo a todos los colegas que nos han habitado a lo largo de estos 3 encuentros, a los expositores y por supuesto hoy muy especialmente a Juliana y a Sergio. Y bueno, seguramente nos estaremos encontrando en próximas actividades, así que un gran abrazo para todos. Y lo que siempre decimos, las puertas, también las virtuales de la Casa de Alicia, están siempre abiertas para todos. Muy buen descanso para todos también. Simplemente, bueno, recordarles que en los próximos días les llegarán las certificaciones correspondientes del ciclo. Muchas gracias. Un abrazo, feliz descanso. Buen descanso para todos.